noches, mi nombre es Camilo Andrés Valderrama, presento mi documento. Entonces tenemos que vamos a realizar con base en el trabajo realizado en el simulador y la revisión de la lectura de vectores en 2D, vamos a responder y justificar algunas preguntas. Entonces tenemos que A es demostrar gráficamente en el simulador que la suma de dos vectores es independiente del orden de las sumas. Entonces vamos a realizar acá, vamos a graficar. Entonces tenemos que AX es igual a menos 10, que AY es igual a 10, que BX es igual a 2 y que BY es igual a 9, ¿cierto? Entonces vamos a ordenarlos. Los ordenamos y tenemos que así nos daría. Pero también nos dice que si podemos hacerlo de otra manera, que digamos podríamos poner B más A, que sería igual a C. Entonces vamos a ordenarlos. Y quiere decir que si se suman, así estamos demostrando que la suma de dos vectores es independientemente del orden de la suma. El B nos dice que demostrar mediante las ecuaciones 3, 4 y 6 algunos de los resultados de la tabla 4. Entonces, ya como tenemos algunos valores de AX igual a menos 10, AY igual a 10, BX igual a 2 y BY igual a 9, tenemos que CX es igual a menos 8, CY es igual a 19, que la magnitud de C es igual a 20.6 y que el ángulo es 112.8. Primero debo determinar los componentes del vector resultante por medio de la ecuación 6. Entonces tenemos que C igual a X más BX y más AY más BY J. Lo que hacemos es reemplazar los valores y nos daría C igual a menos 8i más 19j. De este modo se demuestra que la componente Cx es igual a menos 8 y la componente Cy es igual a 19. Ya teniendo estas componentes se puede determinar la magnitud del vector siguiendo la ecuación 3. Entonces tenemos la magnitud C igual a C a la raíz de Cx al cuadrado más Cy al cuadrado. Lo que hacemos es la operación, reemplazamos y nos daría que la magnitud C igual a C nos daría a una raíz de 425, que este resultado nos daría 20.6. De igual manera se puede mostrar el valor de la erección por medio de la siguiente ecuación, que sería la número 4. Entonces tenemos que el ángulo es igual a la tangente sobre elevado a la menos 1 de Cy sobre Cx. Igualmente, reemplazamos y nos daría que el ángulo es igual a la tangente menos 1, que sería a menos 2.375, y haciendo la operación nos daría que el ángulo es igual a 67.2. Debido a que el ángulo hay que tomarlo desde la horizontal en sentido antihorario y que el vector se encuentra sobre el segundo cuadrante, tenemos que determinar que su ángulo es necesario sumar los 180 grados que corresponden al segundo cuadrante. Entonces tenemos que 180 grados más el ángulo que nos había dado menos 67.2, se suman 180 más por menos 67.2 nos daría 112.8. Vamos para el punto C, que nos dice que para demostrar vector de A más vector B más C más vector C es igual a 0. Entonces lo que hacemos es reemplazar y tenemos que menos 10 más 2 más 8 y más 10 más 9, 19j es igual a 0i más 0j y que nos daría 0. Nos dice que si la magnitud de un vector puede tener un valor negativo. No, no, un vector no puede tener una magnitud negativa, porque la magnitud es una distancia. Y por esto es positiva. Siempre va a ser positiva, como lo muestra la flecha roja. Pues en los vectores el signo expresa el sentido del vector. Así se puede afirmar que puede ser positivo o negativo, pero está asociado a, como ya se dijo, al sentido y no a la magnitud. Ya para terminar, L nos dice la ecuación 4, para encontrar la dirección de un vector, ¿sirve para todos los cuadrantes? Entonces tenemos que no.
No sirve para aplicar tal cual en todos los cuadrantes, pues para la suma de vectores, cuando se obtienen los componentes del vector resultante, se presenta un problema, y es que la función arco tangente no permite distinguir el cuadrante del ángulo estándar. Entonces tenemos cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Entonces, en el cuadrante 1 da un resultado del ángulo correcto y directo por medio de la fórmula el ángulo igual a la tangente sobre menos 1 de CY sobre CX. En el cuadrante 2 la situación no es la misma. Pues para poder tener el ángulo estándar es necesario sumar los 180 grados que llegan hasta el cuadrante 2. Y es necesario saber que CX es menor que 0 y CY es menor que 0. La inversa de la tangente da un ángulo negativo. Pero si miramos, es necesario tener claro que teta, que phi es igual al ángulo más 180 grados. De igual manera ocurre en el cuadrante 3. Pues CX menor que 0 y CY menor que 0, entonces el ángulo nos da un ángulo positivo. Y nos daría que teta es que teta más 180 grados. Y finalmente, para el cuadrante número 4 es necesario aclarar que Cx menor que 0 y Cy mayor que 0 da como resultado un ángulo con signo negativo y hacer el último cuadrante es necesario sumar los 360. Pero evidentemente este no es el ángulo. Al estar el cuadrante 2 es necesario tener claro que beta es igual a teta más 360 grados. Gracias, buena noche.